Gracias por estar aquí. Disfruten el video y suscríbanse a Lágrimas y Secretos para más historias. Buenos días a todos. Mi nombre es Mariana Salgado, tengo 62 años y vivo en un pequeño pueblo al norte de Querétaro, donde el aire todavía huele a tierra mojada después de la lluvia y las campanas de la iglesia marcan el ritmo de los días. Hoy, con el corazón temblando, me siento frente a esta cámara para contarles mi historia. No lo hago por morbo ni por atención, lo hago porque sé que hay lecciones duras que la vida nos obliga a aprender, y tal vez, al escucharme, ustedes puedan evitar cometer los mismos errores. Les ruego que se queden hasta el final, porque lo que voy a revelar no es fácil de decir y menos de revivir. Nunca pensé que a mi edad estaría aprendiendo a usar YouTube para desnudar mi alma. Pero aquí estoy, en mi sala iluminada por una ventana estrecha, con mi nieto Mateo durmiendo en la habitación contigua, intentando encontrar el valor para hablar. Esta no es solo una historia de pérdida, sino también de traición, de un amor roto y de cómo, incluso en medio de la oscuridad, el instinto de una madre puede ser más fuerte que cualquier tormenta. Hace unas semanas, mi vida dio un giro que jamás hubiera imaginado. Mi hijo Diego, mi orgullo y mi alegría, dejó de contestar mis llamadas. Al principio pensé que era un simple descuido, quizás estaba trabajando demasiado o se había quedado sin batería. Pero los días pasaban y el silencio pesaba cada vez más. Si alguna vez han pasado noches en vela preguntándose si un ser querido está bien, saben de lo que hablo. Cada tono de llamada que caía en buzón era como un golpe seco en el pecho. Recuerdo con claridad una de esas noches. La radio del pueblo transmitía boleros antiguos, y yo, con el teléfono en la mano, sentía que el frío del aparato se filtraba en mis huesos. Marqué su número una vez más, solo para escuchar ese pitido interminable. En el fondo de mi mente, trataba de justificarlo, seguro salió de viaje de trabajo. Seguro está ocupado con Mateo. Pero en mi corazón un nudo se apretaba un poco más. La primera semana la pasé entre el rezo y la negación. Fui a misa 3 veces, arrodillándome bajo el rostro severo del Cristo del altar, pidiéndole protección para mi hijo y mi nieto. Doña Rosa, mi vecina de toda la vida, me vio llorar en el mercado y me dijo en voz baja: «Ten fe, Mariana. A veces los hijos necesitan su espacio». Pero yo lo conozco. Diego no era de desaparecer sin decir una palabra, mucho menos dejando a Mateo sin explicación. Para el 10º día, la angustia ya se había convertido en un animal salvaje devorándome por dentro. Mi cuerpo seguía la rutina, lavaba los platos, barría el patio, encendía la estufa para hacer café. Pero mi mente estaba lejos, en cada rincón oscuro donde el peligro podía acechar a mi hijo. Esa noche, mientras afuera caía una tormenta que azotaba las tejas del techo, me miré en el espejo y vi a una mujer envejecida en 2 semanas, con las ojeras profundas y el cabello desordenado. Me prometí que si al día siguiente no tenía noticias, iría yo misma a Querétaro. Y así fue. Amaneció gris, con las nubes bajas cubriendo las montañas como un presagio. Preparé una pequeña bolsa con lo necesario, guardé el rosario que me regaló mi madre y caminé hasta la parada del autobús. Mientras esperaba, un hombre joven, desconocido en el pueblo, se me acercó para preguntarme la hora. Su mirada se demoró un segundo demasiado en mi rostro, y por un instante sentí un escalofrío. Fue una tontería, quizás, pero en esos momentos cualquier detalle se sentía como una señal. El camión llegó traqueteando por el camino embarrado. Subí, elegí un asiento junto a la ventana y apreté el boleto entre los dedos hasta arrugarlo. A medida que el autobús avanzaba por la carretera mojada, veía pasar los campos encharcados y las casas humildes con ropa colgando en los patios. Afuera, las montañas parecían fantasmas bajo la niebla. Adentro, el silencio del vehículo era apenas roto por el murmullo lejano del motor. Cerré los ojos y por un momento regresé a los días en que Diego era un niño.
Lo recordé corriendo por el patio, riendo mientras perseguía mariposas amarillas. Recordé su primera bicicleta, oxidada pero amada, y el pastel de elote que solía traerme cada cumpleaños. Recordar todo eso hizo que las lágrimas empezaran a caer silenciosas mientras apretaba el rosario en mi mano. 3 horas después, cuando el autobús llegó a la central de Querétaro, ya caía la noche. Las luces de la ciudad brillaban entre charcos que reflejaban los anuncios de neón. Caminé deprisa hacia la privada donde Diego vivía, el mismo camino que había recorrido decenas de veces para visitar a mi hijo y a Mateo. Pero esa noche, cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si una mano invisible intentara detenerme. Me detuve un momento frente a una tienda cerrada y vi mi reflejo en el cristal. El rostro cansado, los labios apretados y la determinación en los ojos. Me susurré: Mariana, tienes que ser fuerte. Pase lo que pase, tienes que ser fuerte. Respiré hondo y seguí caminando, el sonido de mis pasos resonando en la calle desierta. Cuando por fin llegué a la puerta de madera de la casa de Diego, el silencio era tan profundo que el sonido de mi propio corazón me retumbaba en los oídos. Toqué suavemente al principio, luego con más fuerza. ¿Diego? Mateo, mi voz se quebró, ahogada por el frío de la noche. Nadie respondió. Probé suerte girando la perilla y para mi sorpresa, la puerta cedió sin resistencia. Diego nunca dejaba la puerta abierta. Jamás. La sensación de peligro fue inmediata, como una corriente helada recorriéndome la espalda. Empujé la puerta y entré conteniendo la respiración, consciente de que, a partir de ese momento, mi vida podría cambiar para siempre. La penumbra del interior me envolvió apenas crucé el umbral. El olor a humedad y a café rancio flotaba en el aire, como si la casa hubiera contenido un suspiro por demasiado tiempo. Mis zapatos crujieron sobre el piso de madera mientras mis ojos trataban de acostumbrarse a la oscuridad. Lo primero que noté fue el caos. El sofá estaba desplazado, torcido en un ángulo imposible, como si alguien lo hubiera empujado con furia. En el suelo, una taza de café rota se mezclaba con una mancha oscura ya seca. Me agaché a tocar uno de los pedazos de porcelana y sentí el filo cortarme levemente el dedo. La sangre fresca en mi piel me trajo a la mente una imagen horrible. ¿Habría corrido sangre aquí antes? Traté de calmar mi respiración. Apreté el rosario en mi bolsillo y avancé con pasos cortos, procurando no hacer ruido. La cocina estaba patas arriba, el garrafón del agua volcado, varias botellas vacías rodando sin tapa. El eco hueco cuando una botella golpeó contra la pared me hizo estremecer. En ese silencio absoluto, hasta el más mínimo sonido parecía un grito. Diego, susurré, apenas un hilo de voz. Mateo. El único que respondió fue el zumbido débil del refrigerador. Subí la escalera con el corazón retumbando en los oídos. Cada escalón rechinaba como una queja. Cuando llegué al estudio de Diego, la puerta estaba entreabierta. Empujé suavemente y la luz de la calle entró por la ventana, iluminando los papeles desordenados en el escritorio. Nada parecía indicar vida reciente allí: la taza de lápices volcada, una foto familiar boca abajo, una silla caída. Entré al dormitorio principal. La cama seguía tendida, pero había una extraña frialdad en la habitación. Ni una señal de Diego. Ni un papel, ni un olor familiar. Esa ausencia pesaba más que cualquier grito. Finalmente llegué a la habitación de Mateo. El osito de peluche viejo estaba sobre la alfombra, como si hubiera sido dejado a toda prisa. Sus bloques de Lego seguían apilados en una torre incompleta. La escena parecía congelada en el tiempo, pero algo en el aire estaba mal. Me acerqué a la cama, llamando suavemente: Mateo, mi niño, ¿dónde estás? Entonces lo escuché. Un ruido leve, rasposo, como el de una botella rodando sobre la madera.
Venía de debajo de la cama. Un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta los pies. Mi primer impulso fue agacharme, pero sentí las piernas pegadas al suelo. Di un paso atrás, agarrándome del escritorio para no perder el equilibrio. Mateo, dije con voz quebrada. Soy la abue, contéstame, por favor. El ruido se repitió. Mis manos temblaban tanto que apenas pude marcar el número de la policía. Fallé 2 veces antes de acertar. Cuando por fin contestaron, mi voz salió hecha pedazos. Mi hijo desapareció 2 semanas. Y hay un ruido debajo de la cama de mi nieto, por favor, vengan rápido. Menos de 10 minutos después, las luces azules y rojas iluminaron la ventana. 2 oficiales entraron conmigo y yo, con el dedo tembloroso, señalé la cama. Ahí abajo, susurré. El oficial joven y alto se agachó y preguntó en voz firme, ¿hay alguien ahí? El silencio se volvió tan pesado que parecía tragarse el aire. De un movimiento, levantaron el colchón. Y allí estaba Mateo. Acurrucado, blanco como el papel, el cabello pegado por el sudor, la ropa sucia desprendiendo un olor agrio. Abrazaba una botella de agua vacía con una fuerza desesperada. Sus ojos abiertos, fijos en un punto lejano, parecían mirar un mundo al que yo no podía llegar. Caí de rodillas, queriendo abrazarlo, pero mis manos temblaban demasiado. Mateo, mi niño, susurré, las lágrimas empañando mi vista. Él no respondió. Solo se aferró a la botella como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Los policías se miraron entre ellos, mudos, impactados por la escena. El oficial joven, con la voz rota por la sorpresa, murmuró, «Señora, tenemos que llevarlo al hospital ya mismo». Lo cargó en brazos con una delicadeza que contrastaba con su uniforme y su porte. Yo lo seguí, apenas consciente de mis pasos. La noche afuera parecía más oscura, como si el mundo entero contuviera la respiración. Mientras la sirena rompía el silencio de Querétaro, yo iba en el asiento trasero de la patrulla, con Mateo entre nosotros, moviéndole el aire con un pedazo de papel. Mateo, mi niño, la abue está aquí, le susurraba, tratando de que mi voz sonara firme, pero las lágrimas me delataban. Por un momento, creí verlo parpadear, pero fue solo un espasmo. El niño seguía como una estatua, los ojos abiertos, perdidos en un vacío insondable. Cuando llegamos al hospital, las luces fluorescentes y el olor a desinfectante me golpearon. Las enfermeras lo llevaron a urgencias, y yo me quedé afuera, las manos pegadas al cristal, viendo cómo se movían rápido alrededor de ese cuerpecito frágil. Las palabras del médico fueron como cuchillos: desnutrición severa, deshidratación grave, trauma psicológico profundo. Cada término era una losa más sobre mi pecho. Me sentí inútil, impotente, un testigo del derrumbe de mi familia. Esa noche, sentada junto a la cama de hospital, con Mateo dormido bajo una sábana blanca demasiado grande para su cuerpo pequeño, comprendí que la pesadilla apenas comenzaba. Afuera, la ciudad seguía su vida, autos que pasaban, gente que reía en la calle. Pero para mí, el mundo se había detenido. Pensé en Diego. En su sonrisa cansada la última vez que hablamos, cuando dijo, «Mamá, el trabajo está pesado, pero todo está bien». Me maldije por no haber notado la grieta en su voz. Apreté el osito de peluche de Mateo, que una enfermera había puesto a su lado, y le prometí en silencio: «Voy a averiguar qué pasó. Aunque tenga que enfrentar lo peor, no voy a dejar que la oscuridad nos trague». La madrugada en el hospital tenía un frío particular, uno que se cuela en los huesos y parece quedarse a vivir ahí. Afuera, el viento golpeaba las ventanas como si quisiera colarse en la habitación y adentro, el sonido monótono de las máquinas acompasaba el latido acelerado de mi corazón. Me quedé junto a la cama de Mateo toda la noche, con los ojos fijos en su rostro pálido. Cada vez que su pequeño pecho se elevaba, sentía un suspiro de alivio.
Cada vez que su respiración parecía titubear, mi mundo se paralizaba. Los doctores entraban y salían, susurrando términos médicos que apenas podía comprender. Shock postraumático, deshidratación grave, monitorización constante, palabras que sonaban a sentencia. En un momento, una enfermera joven de voz dulce me tocó el hombro. «Señora Mariana, debe descansar un poco. Podemos avisarle si hay algún cambio». «No», respondí, con un hilo de voz. «No pienso dejarlo solo». Las horas pasaron lentas, cada minuto una eternidad. Miré por la ventana del pasillo y vi cómo la ciudad despertaba. El cielo empezaba a clarear, pero dentro de mí solo había sombras. Cerré los ojos y recordé la última llamada de Diego, hace poco más de 2 semanas. Sonaba cansado, pero aún así intentó reírse cuando le conté un chiste viejo. «Mamá, estoy bien», me dijo entonces, «es solo que el trabajo se ha puesto pesado». En ese momento no quise insistir, ahora, ese descuido me mordía el alma. Al tercer día, Mateo seguía en silencio. Comía apenas unas cucharadas de caldo y cerraba la boca con terquedad infantil. Las noches eran lo peor, se agitaba entre sueños, sudando frío, a veces incorporándose de golpe en la cama con los ojos desorbitados pero sin emitir sonido alguno. Lo abrazaba y le cantaba la misma canción de cuna que le cantaba a Diego cuando era bebé. «Duérmete, mi niño, duérmete ya», susurraba, aunque mi propia voz temblaba tanto que parecía romperse. Llamé al comandante al amanecer del 4.º día. Mi voz temblaba tanto que apenas pude explicar. Le pedí que no detuvieran la búsqueda. Le conté todo, la semana sin respuesta, la puerta abierta, la casa hecha un desastre. Él escuchó en silencio antes de decir: «Señora Mariana, vamos a mandar un equipo a revisar la casa de nuevo, esta vez con luminol. Si hay algo que no vimos, lo encontraremos». Al mediodía, recibí una llamada que me dejó helada. El comandante, con la voz grave, dijo: «Encontramos rastros de sangre en la sala. Una cantidad significativa». Sentí como si el mundo se volviera mudo a mi alrededor. Las paredes del pasillo del hospital parecieron cerrarse sobre mí. Sangre. Era real. Algo terrible le había pasado a Diego. Mi respiración se volvió entrecortada y apenas logré apoyarme contra la pared para no caerme. En ese instante, sentí un tirón suave en mi manga. Era Mateo. No sé cómo, pero había escuchado suficiente. Sus ojitos rojos, llenos de lágrimas, me miraban como si el peso del mundo estuviera en sus pequeños hombros. Y entonces, después de días de silencio, su voz rompió el aire como un cristal. «Papá, está muerto». Ese grito desgarrador hizo que las enfermeras corrieran al cuarto. Lo abracé con todas mis fuerzas, temblando tanto que apenas podía sostenerlo. «No, mi niño, no digas eso», susurré, aunque mi propio corazón sabía que tal vez tenía razón. «Aquí estoy. Todo va a estar bien». Pero las palabras sonaban vacías incluso para mí. El comandante me pidió que no me moviera del hospital, que irían para tomar una declaración inicial. Cuando colgué, me quedé acunando a Mateo en silencio, las lágrimas empapando su cabello. Horas más tarde, un oficial joven se sentó junto a la cama y con una voz suave pero firme, intentó hablar con Mateo. «Mateo», dijo, inclinándose. «¿Puedes contarnos qué pasó la noche de la tormenta?» El niño tembló en mis brazos. Su respiración se volvió entrecortada. Acaricié su pelo y le susurré: «La abue está aquí, mi niño. Eres valiente. Solo dinos lo que recuerdas». Después de un largo silencio, Mateo empezó a hablar. Su voz era apenas un susurro, como si cada palabra doliera. «Papá me dijo que me escondiera debajo de la cama, que no saliera hasta que él me llamara», respiró hondo.
Tocaron el timbre muchas veces. Papá estaba asustado. Nunca lo vi así. Sus pequeñas manos apretaban el osito de peluche. Sus ojos se nublaban con lágrimas que no terminaban de caer. Su voz se quebró, vi entrar a mamá y a un hombre alto, muy alto. Ella estaba enojada. Gritaba que papá le debía dinero, que si no le daba el dinero iba a arrepentirse. La habitación se volvió tan silenciosa que podía escuchar el latido acelerado de mi propio corazón. Las palabras de Mateo caían como piedras al fondo de un pozo. Ese hombre empujó a papá. Primero suave, luego más fuerte. Papá cayó y se pegó en la cabeza. Mateo sollozó, enterrando el rostro en mi pecho. Había agua roja, mucha, y mamá no hizo nada. Las enfermeras y el oficial se quedaron paralizados. Yo, con el corazón hecho pedazos, acaricié la espalda de mi nieto, intentando transmitirle una seguridad que no sentía. El oficial, con la mandíbula apretada, cerró su libreta. Esto es muy importante, señora Mariana. Vamos a investigarlo como un posible homicidio. Mientras ellos hablaban, miré por la ventana del hospital. Afuera, el sol brillaba indiferente, bañando las montañas de Querétaro con luz dorada. Pero para mí, todo era sombra. La traición de alguien que alguna vez llamamos familia, el silencio cruel que había envuelto nuestra casa, y la fragilidad de un niño que tuvo que presenciar lo inimaginable, me hicieron comprender que esta historia aún estaba lejos de su final. Esa noche, sentada junto a la cama de Mateo, le acaricié el cabello mientras él dormía abrazando a su osito. Me prometí, y con el alma rota pero la voluntad firme, que no descansaría hasta que la verdad saliera a la luz. Aunque la justicia tardara, aunque el dolor me consumiera, protegería a Mateo. Y, en honor a mi hijo Diego, haría todo lo que estuviera en mi poder para que su voz no fuera silenciada por la ambición y la traición. La mañana siguiente comenzó con un cielo despejado que parecía burlarse de mi tormenta interna. El hospital estaba más silencioso que de costumbre, como si los pasillos entendieran el peso de lo que había ocurrido. Me levanté de la silla de metal donde había pasado la noche y miré a Mateo. Dormía inquieto, todavía abrazando al oso de peluche, con el ceño fruncido como si en sus sueños siguiera enfrentando monstruos invisibles. A las 9 en punto, el comandante llegó acompañado de un oficial joven. Traían una carpeta gruesa bajo el brazo. Se acercaron a mí con gestos solemnes. Señora Mariana, dijo el comandante, su voz baja pero firme, hemos revisado las cámaras de seguridad de los vecinos y encontramos algo. Sacó una tableta y me mostró un vídeo borroso. Era la noche de la tormenta. Bajo la lluvia, una camioneta oscura se estacionaba frente a la casa de Diego. Las luces de la calle apenas iluminaban la lona que cubría algo largo en la parte trasera. Mi corazón se encogió. Recordé las palabras de Mateo, el empujón, el golpe, la sangre. No pudimos distinguir las placas, continuó el oficial, pero creemos que coincide con un vehículo usado por prestamistas locales. Estamos rastreándolo. Asentí, aunque sentía que las piernas podían fallarme en cualquier momento. Mientras tanto, Mateo empezó a removerse en la cama. Abrió lentamente los ojos, confundido, como si despertara en un mundo que no reconocía. Me acerqué de inmediato y le acaricié la mejilla. Abue está aquí, mi niño. Estás a salvo. Él no respondió, pero sus pequeños dedos se aferraron a mi rebozo. Ese gesto, tan sencillo, era su manera de decirme que aún confiaba en mí. Al mediodía, decidí salir un momento a la capilla del hospital. Era pequeña, con bancas de madera gastadas y un Cristo al fondo cuyas manos extendidas parecían ofrecer consuelo. Me arrodillé y susurré una oración. Señor, dame fuerzas para proteger a Mateo.
Y si mi hijo ya no está en este mundo, que tu justicia hable por él. Una enfermera entró en ese momento, dejando un ramo de flores en el altar. Me sonrió con amabilidad. Su nieto es fuerte, señora Mariana. Los niños tienen una capacidad para sanar que nos sorprende. Sus palabras me dieron un destello de esperanza, aunque fugaz. Cuando regresé a la habitación, Mateo estaba despierto, mirando por la ventana. Me senté junto a su cama y saqué una vieja foto de Diego cuando era niño, estaba con la cara manchada de helado, sonriendo con descaro. Tu papá también era un desastre para comer helado, le dije, intentando arrancarle una sonrisa. Mateo observó la foto un largo momento. Sus labios temblaron, pero una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Pasaron los días, y Mateo comenzó a recuperar un poco de color en el rostro. Pero las pesadillas seguían, y su silencio era como un muro que me dejaba afuera. Una psicóloga del hospital, joven y de voz suave, vino a verlo. Se sentó en el borde de su cama y le preguntó con delicadeza si quería hablar. Él la miró fijamente, luego volvió su vista al suelo. Sus manitas siguieron apretando al oso, negándose a soltarlo. Esa noche, mientras el hospital se sumía en un silencio espeso, el comandante me llamó. Contesté al segundo tono. Señora Mariana, tenemos una pista, dijo. Localizamos a una mujer que conocía a Araceli en la vecindad donde solía vivir. Vamos a ir a hablar con ella mañana temprano. ¿Quiere acompañarnos? Apreté el teléfono con fuerza. Recordar el nombre de Araceli era como tragar vidrio. Ella, que alguna vez compartió mi mesa, que reía con Diego, ahora era la principal sospechosa de destruir nuestra familia. Sí, respondí con voz firme. Quiero estar ahí. Colgué y miré a Mateo. Dormía profundamente, pero su ceño fruncido no desaparecía ni en sus sueños. Me senté junto a él y lo observé un largo rato. En ese momento, una mezcla de dolor y determinación me atravesó el pecho. Si Araceli realmente había traicionado a Diego de esa manera, no permitiría que el miedo ni la desesperación quedaran impunes. Al día siguiente, antes de salir hacia la vecindad, le dejé instrucciones claras a la enfermera, que no dejara solo a Mateo ni un segundo. Mientras el autobús avanzaba por las calles embarradas de Querétaro, vi pasar las fachadas descascaradas y los anuncios viejos pegados en los postes. El aire olía a gasolina y a tortillas recién hechas, una mezcla que siempre me recordaba a las visitas pasadas a mi hijo. Pero ahora, ese olor familiar parecía ajeno. Llegamos a un callejón estrecho donde las paredes desconchadas estaban cubiertas de grafitis desteñidos. La dueña de la vecindad, una mujer de mediana edad con gesto hosco, estaba fumando un cigarro en la entrada. Cuando el comandante le mostró la foto de Araceli, ella soltó el humo con fastidio. Esa se largó hace como 2 semanas, dijo. Dejó el cuarto hecho un desastre y se fue en plena noche. Cada palabra era como un golpe. Hace 2 semanas, exactamente cuando Diego desapareció. Antes de irnos, un hombre de rostro marcado por cicatrices apareció en el extremo del callejón. Preguntó con voz ronca. ¿Araceli? ¿Sigue aquí? Me urge verla. El comandante se interpuso de inmediato. ¿Quién es usted y qué asuntos tiene con ella? Soy Ramón, su prestamista. Me debe mucho dinero. Me dijo que en 2 semanas me pagaría todo, y desapareció. Nos miramos entre nosotros, entendiendo sin decirlo, todo encajaba de manera aterradora. Regresé al hospital esa tarde con el corazón encogido. Cuando entré en la habitación de Mateo, lo encontré dibujando en una hoja arrugada. Me acerqué y vi lo que había hecho, un dibujo torpe, pero reconocible, de él y su papá en el parque, ambos sonriendo. No pude contener las lágrimas. Me arrodillé a su lado y le acaricié el pelo.
Prometo que haremos justicia por tu papá, susurré. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, pintando el cielo de naranja y púrpura. Era hermoso y cruel al mismo tiempo, el mundo seguía siendo hermoso, incluso cuando se rompía. Esa noche, el hospital parecía otro mundo, los pasillos iluminados por luces tenues, el sonido lejano de un monitor cardíaco y afuera, Querétaro respirando bajo un cielo lleno de estrellas. Me quedé en la silla metálica junto a la cama de Mateo, escuchando su respiración entrecortada. De vez en cuando se movía inquieto, como si su cuerpo reviviera recuerdos que su mente aún no podía poner en palabras. Saqué mi viejo rebozo y lo extendí sobre nosotros, buscando darle un poco de calor. Mientras lo hacía, mi mirada se posó en el dibujo que Mateo había dejado sobre la mesita, él y su papá sonriendo bajo un árbol. Esa simple hoja de papel, manchada por el crayón y el dolor, me rompió el corazón. Le acaricié el cabello y susurré. Tu papá te quiere mucho, mi niño, y yo voy a cuidarte pase lo que pase. A la mañana siguiente, el comandante llamó de nuevo. Su voz era grave, pero había una determinación distinta, una que mezclaba urgencia y esperanza. Señora Mariana, revisamos de nuevo la casa de Diego. En el estudio encontramos un archivador con documentos importantes. Entre ellos, un seguro de vida. Y Araceli sigue apareciendo como única beneficiaria. Sentí que el aire me abandonaba. Un recuerdo se deslizó en mi mente, años atrás, Diego, radiante de orgullo, me había mostrado el documento. Mamá, si algo me pasa, quiero que Araceli y Mateo estén protegidos, había dicho entonces. Nunca imaginó que esa confianza sería su perdición. Fui hasta la pequeña capilla del hospital antes de volver a ver al comandante. Me arrodillé bajo el Cristo del altar y cerré los ojos. Señor, susurré, si esto es cierto, si mi hijo murió por la codicia de alguien que una vez fue familia, dame fuerzas. No dejes que el odio me consuma. Ayúdame a proteger a mi nieto. Cuando llegué a la comandancia, el comandante desplegó sobre la mesa las fotos del vehículo sospechoso. Una camioneta oscura, estacionada frente a la casa de Diego bajo la lluvia, con una lona cubriendo una forma alargada. A un lado, una cobija manchada y una chamarra de mujer, ambas halladas en un operativo policial. Las pruebas comenzaban a formar una historia macabra. Estamos tras la pista de Araceli, me dijo el oficial joven. Creemos que intentará huir fuera del estado o falsificar documentos. Pero no podrá esconderse mucho. Asentí en silencio, aunque mi mente giraba como un remolino. Parte de mí no quería creerlo. Recordé a Araceli cuando la conocí, una muchacha nerviosa, torpe pero amable, que se sonrojaba al aprender a hacer tamales en mi cocina. Recordé cómo miraba a Diego, con esos ojos llenos de devoción. Cómo había pasado de ser esa joven esperanzada a convertirse en una mujer capaz de destruirlo todo por dinero. La tarde avanzó lenta. Cuando regresé al hospital, Mateo estaba despierto, mirando por la ventana. Me senté a su lado y le conté una anécdota de su padre, cómo, cuando tenía 8 años, rompió mi jarrón favorito y trató de pegarlo con cinta adhesiva. Por un segundo, vi un destello diminuto en sus ojos, casi una sonrisa. Ese destello fue suficiente para darme fuerzas. Días después, la policía me pidió que los acompañara a un operativo. Habían localizado una bodega abandonada en las afueras de la ciudad, un lugar que, según informantes, usaba la banda de prestamistas para sus negocios. La sospecha era clara, allí podrían encontrar una pista, o algo peor. Subí al vehículo policial con el corazón encogido. Mientras avanzábamos por caminos de tierra, las luces de la ciudad desaparecieron detrás de nosotros. El comandante mantenía la mirada al frente, el ceño fruncido, y el oficial joven revisaba su arma en silencio. La tensión en el aire era palpable.
La bodega apareció entre la niebla como una sombra inmensa y abandonada. Su estructura metálica oxidada crujía bajo el viento. Un perro callejero ladró en la distancia, rompiendo el silencio. Los oficiales formaron un perímetro, y uno de ellos abrió la puerta chirriante. El olor a humedad y a algo más, algo agrio y penetrante, llenó el aire. Caminamos despacio por el interior oscuro, las linternas dibujando círculos de luz sobre las paredes desconchadas. Entonces lo vi, una silueta cubierta con una lona en un rincón. El comandante se acercó primero, levantó un extremo de la tela y cerró los ojos un segundo antes de hacer una seña. No hizo falta que dijera nada, su gesto lo dijo todo. Sentí que el mundo se desmoronaba. Las piernas me fallaron y uno de los policías tuvo que sostenerme antes de que cayera al suelo. No quise acercarme más. En ese instante supe que Diego ya no volvería a casa. El comandante habló con voz baja pero firme. Tenemos que llevarlo para la identificación formal, pero, señora Mariana, lo siento. De regreso en la patrulla, miré por la ventana el horizonte oscuro. Recordé la risa de Diego, la manera en que imitaba a Cantinflas para hacer reír a Mateo, el brillo de sus ojos cuando hablaba de sus planes para el futuro. Todo eso ahora era un recuerdo arrancado de golpe por la ambición y la traición. Al llegar al hospital, Mateo dormía profundamente. Me senté junto a su cama y le acaricié el cabello, las lágrimas cayendo silenciosas sobre la sábana. Afuera, el viento soplaba fuerte, agitando las ramas de los árboles. Cerré los ojos y prometí. Hijo mío, haré que se haga justicia. No dejaré que tu historia termine en silencio. La mañana en que tuve que ir a la morgue para la identificación formal fue la más larga de mi vida. El amanecer parecía no querer llegar y cuando lo hizo, la luz del sol no trajo consuelo. Mientras me dirigía con los oficiales, el mundo a mi alrededor se sentía borroso. Los puestos de tamales abriendo en la esquina, los niños con mochilas coloridas camino a la escuela. Las campanas de la iglesia marcando la hora. Todo seguía igual, pero para mí nada volvería a serlo. En el asiento trasero de la patrulla, apretaba el rebozo contra mi pecho como si ese trozo de tela pudiera sostenerme. Miré por la ventana, y en mi mente se agolparon los recuerdos. Diego de niño con las rodillas raspadas por caerse de la bicicleta. Diego adolescente riendo con su primera guitarra. Diego adulto trayendo a Mateo envuelto en una cobijita azul para presentármelo. Sentí las lágrimas correr por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Cuando llegamos, el aire frío de la morgue me golpeó de inmediato. El oficial joven, aquel que había sido el rostro más humano entre tanto uniforme, me miró a los ojos. ¿Está lista, señora Mariana?, preguntó suavemente. Negué con la cabeza por un segundo, pero luego asentí. Sabía que nunca estaría verdaderamente lista. Entramos en una sala blanca iluminada por luces fluorescentes demasiado brillantes. El médico forense, un hombre de mediana edad con voz grave, retiró lentamente la sábana. Ahí estaba mi hijo. Pálido, inmóvil, cambiado por la muerte, pero inconfundible. Sus cejas pobladas, la nariz recta, los labios que besé cuando era un bebé. Un gemido ahogado escapó de mi garganta, y mis piernas cedieron. Caí de rodillas, el suelo frío atravesándome. Hijo mío, susurré. Perdóname por no haber estado ahí. El oficial joven me ayudó a levantarme, su mirada llena de compasión. El comandante habló con voz firme pero respetuosa. Su hijo murió por traumatismo cráneoencefálico. El golpe fue fuerte y todo indica que ocurrió la noche de la tormenta. Tenemos pruebas suficientes para vincular a Araceli y su cómplice. Apreté los puños y por un instante el dolor se transformó en una rabia helada. Recordé la risa de Araceli en mi cocina años atrás, y me pregunté cómo alguien podía romper así el lazo sagrado de la familia.
Pero en medio de esa rabia, sentí también una punzada de tristeza. En algún momento, Araceli también fue parte de nuestra alegría. Esa contradicción me hizo temblar. De regreso al hospital, vi a Mateo esperándome, sentado en la cama, con el oso de peluche en las manos. Cuando entré, me miró con esos ojos enormes que habían visto demasiado para su corta edad. No hizo falta que hablara, entendió todo al ver mi rostro. Corrió hacia mí y lo abracé tan fuerte que pensé que se rompería. «Te tengo, mi niño», susurré, conteniendo el llanto. Pase lo que pase, la abue está aquí. Esa tarde, mientras Mateo dibujaba en silencio, el comandante me llamó de nuevo. «Hemos arrestado al cómplice», me dijo. Durante el interrogatorio, confesó dónde se escondía Araceli. Intentaba falsificar documentos para huir. «La atraparemos pronto». Colgué y miré a Mateo. Estaba dibujando un árbol con ramas enormes, y debajo, dos figuras de palitos, un adulto y un niño. Esa imagen sencilla contenía más amor que cualquier palabra. Me acerqué y besé su frente. «Tu papá está en el cielo, Mateo», dije con suavidad. «Pero nosotros vamos a estar bien». Esa noche, antes de dormir, me senté junto a la ventana del hospital. La luna se alzaba redonda y brillante sobre Querétaro, y por un momento, sentí que Diego me miraba desde algún lugar. Cerré los ojos y recé. «Señor, dame fuerzas para criar a este niño, para enseñarle que, incluso en medio de la traición y la pérdida, el amor puede salvarnos». El viento agitó las cortinas, y en ese susurro suave sentí una respuesta silenciosa. Quizá era mi propia imaginación, quizá era el eco de Diego. Pero en ese instante supe que, aunque el dolor seguiría acompañándome, no estaba sola. Al amanecer siguiente, el sonido lejano de los gallos en Querétaro me recordó que, a pesar de todo, el mundo seguía su curso. Caminé lentamente por el pasillo del hospital con un vaso de café en las manos temblorosas. Afuera, el sol comenzaba a pintar las montañas de dorado, pero en mi pecho, el peso de la pérdida todavía era una piedra. Cuando regresé a la habitación, Mateo estaba despierto, mirando por la ventana como si buscara a su papá entre las nubes. Me senté en la orilla de su cama. «Mateo», susurré suavemente, «hoy voy a salir un momento». Los policías encontraron una pista importante. «Volveré antes de que anochezca, ¿sí?» Él asintió en silencio, abrazando al oso de peluche con más fuerza. Ese pequeño gesto, ese apretón casi imperceptible, me dio fuerzas para seguir. La comandancia estaba llena de movimiento cuando llegué. El comandante y su equipo tenían un mapa de Querétaro extendido sobre la mesa. Varias marcas en rojo indicaban posibles escondites de Araceli. El oficial joven, con un cuaderno en la mano, me miró con empatía antes de hablar. «Señora Mariana, localizamos un área en las afueras de la ciudad. Un informante asegura haber visto a una mujer con las características de Araceli tratando de conseguir documentos falsos. Vamos a ir allá hoy». Respiré hondo. Parte de mí temía enfrentarla, pero otra parte necesitaba hacerlo, necesitaba ver en sus ojos el porqué. Subimos a la patrulla. Durante el trayecto, los campos secos y las casas bajas pasaban por la ventanilla como fantasmas. Recordé las visitas familiares a Querétaro cuando Diego y Araceli aún eran pareja. Recordé las risas compartidas, las comidas improvisadas en la terraza. Era casi imposible reconciliar esos recuerdos con la imagen de ella huyendo, convertida en sospechosa de un crimen tan atroz. Llegamos a un barrio olvidado, donde las paredes desconchadas y las calles de tierra contaban historias de abandono. En una esquina, un hombre con la cara marcada por cicatrices, el prestamista, Ramón, esperaba esposado en otra patrulla. El comandante habló brevemente con los agentes a cargo,
Luego me pidió que permaneciera detrás mientras entraban a una pequeña papelería donde Araceli intentaba pasar desapercibida. Los minutos parecieron horas. Desde fuera, vi como 2 oficiales la escoltaban esposada. Su cabello revuelto y su rostro demacrado eran la sombra de la mujer que alguna vez conocí. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí un nudo en el estómago, en sus ojos había rabia, miedo, y quizás un destello de vergüenza. Ella bajó la vista enseguida. No dije nada. No podía. Las palabras eran inútiles ante el peso de lo que había hecho. En cambio, giré sobre mis talones y caminé de regreso a la patrulla. Afuera, los vecinos murmuraban entre ellos, algunos sacando los teléfonos para grabar. Sus susurros eran un eco de lo que tantas veces había oído en pueblos pequeños. Las tragedias privadas se convierten rápidamente en espectáculos públicos. De regreso al hospital, el comandante me explicó el proceso, habría un juicio, la presentación de pruebas, y todo indicaba que el veredicto sería contundente. Asentí en silencio, mirando por la ventana el paisaje que pasaba. En mi mente, sin embargo, no dejaba de repetirse la misma pregunta: ¿cómo puede el amor convertirse en odio? Esa noche, al llegar a la habitación, Mateo levantó la vista al verme. Corrí hacia él y lo abracé, respirando su olor a jabón barato y crayón. La policía encontró a tu mamá, le susurré, el corazón encogido. Mateo se tensó entre mis brazos. Sus manitas apretaron el oso con tanta fuerza que pensé que podría romperlo. No dijo una palabra, pero sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. Lo acuné, meciéndolo como cuando era un bebé, susurrándole que todo estaría bien, aunque no estaba segura de creerlo. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos para el juicio. Los abogados me explicaron el proceso, y las enfermeras continuaban cuidando de Mateo mientras yo iba y venía entre el hospital y la comandancia. Una tarde, mientras Mateo dibujaba en silencio, lo escuché murmurar apenas audible. «Abue, ¿papá nos está viendo desde el cielo?» Me arrodillé junto a él, sintiendo las lágrimas asomar de nuevo. «Sí, mi niño. Y está orgulloso de ti». Esa noche, en el silencio del hospital, abracé a Mateo mientras dormía. Afuera, la luna brillaba sobre Querétaro y el viento agitaba las ramas de los árboles. Pensé en Diego, en cómo siempre se reía incluso en los peores días, en cómo prometió proteger a su hijo. Y me hice una promesa: yo recogería esa promesa caída y la cumpliría por él. El día del juicio amaneció con un cielo límpido, pero en mi corazón había una tormenta. Me levanté antes del alba, preparé a Mateo con su camisa más limpia y lo peiné con cuidado. Mientras le abrochaba los botones, noté sus manos temblorosas. Lo abracé un instante más largo de lo habitual. «Hoy vamos a ser fuertes, mi niño», le susurré. «Vamos a hacer esto por tu papá». La sala del tribunal estaba llena de gente, curiosos, periodistas, vecinos que alguna vez compartieron comidas con Diego y Araceli. El murmullo de las voces formaba un zumbido constante, como si el dolor de nuestra familia hubiera despertado la curiosidad de todos. Me senté en la primera fila, sosteniendo la pequeña mano de Mateo, que sudaba dentro de la mía. El fiscal, un hombre alto y de voz cortante, abrió la sesión con firmeza. Uno a uno, comenzaron a presentar las pruebas, las imágenes borrosas de la camioneta bajo la lluvia, la cobija manchada de rojo, la chamarra de mujer hallada en el vehículo. Cada pieza encajaba como un golpe seco en el corazón. Cuando pusieron la grabación de la declaración de Mateo, la vocecita temblorosa de mi nieto llenó la sala. Él bajó la cabeza, escondiéndola en el oso de peluche que le permitieron llevar. Lo abracé por los hombros, conteniendo el llanto. En un momento, el fiscal levantó el documento del seguro de vida. Su voz resonó en la sala. La acusada planeó un asesinato para cobrar el dinero del seguro, pagar sus deudas y huir. Este fue el motivo.
Todos giraron la vista hacia Araceli, que estaba en el banquillo de los acusados. Al principio había intentado mantener la calma, evitando las miradas. Pero ahora su rostro estaba desencajado. De repente, se levantó y gritó: «Yo no quise matarlo. Solo quería el dinero». Un murmullo recorrió la sala como una ola. El fiscal replicó con frialdad: «Si solo quería dinero, ¿por qué escondió el cuerpo y fabricó una escena falsa?». Araceli balbuceó, sin respuesta. Entonces, giró hacia el hombre rudo, su cómplice, y señaló con el dedo. «Fue él. Él lo empujó». El hombre se levantó de inmediato, su rostro rojo de furia. «Tú planeaste todo. Yo solo hice lo que dijiste. Dijiste que te ayudara a esconder el cuerpo». La sala estalló en murmullos y exclamaciones. Los oficiales intervinieron para separar a los dos mientras los abogados intentaban calmar la situación. El juez golpeó la mesa con su mazo para devolver el orden. Mateo se encogió entre mis brazos, tapándose los oídos. Le susurré al oído, tratando de tranquilizarlo. «Ya pasará, mi niño. Ya casi termina». Después de horas de deliberaciones, la jueza, una mujer de expresión seria y voz clara, se levantó para dar el veredicto. La tensión en el aire era tan densa que apenas podíamos respirar. La acusada, Araceli Vargas, es declarada culpable de homicidio calificado y fraude. Se le sentencia a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su cómplice es declarado culpable de complicidad y encubrimiento, con una pena de 20 años de prisión. Un sollozo escapó de mi garganta. Abracé a Mateo con toda mi fuerza mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. No eran lágrimas de triunfo, sino de dolor y alivio mezclados. Apreté su pequeña mano y sentí como él, a pesar del miedo, me abrazaba de vuelta. Al salir del tribunal, el aire fresco de Querétaro me golpeó el rostro. Los periodistas gritaban preguntas, pero yo solo podía pensar en llegar al hospital, en volver al refugio seguro del cuarto donde habíamos pasado tantas noches de vigilia. Mateo, agotado, apoyó su cabeza en mi hombro mientras caminábamos hacia el coche de un oficial. Esa noche, en la tranquilidad del hospital, le conté a Mateo una historia de cuando Diego era niño, cómo había intentado construir una cometa con papel periódico y palitos de madera, y cómo se había reído hasta llorar cuando la cometa quedó atrapada en un árbol. Por primera vez en semanas, vi que los labios de Mateo se curvaban en una pequeña sonrisa. Fue apenas un destello, pero suficiente para recordarme que el amor todavía podía sobrevivir entre las ruinas. Mientras Mateo dormía, me quedé mirando la luna desde la ventana. Pensé en Diego, en todo lo que habíamos perdido y en lo que aún quedaba por salvar. Me prometí a mí misma que no permitiría que esta tragedia definiera el resto de nuestras vidas. Las semanas posteriores al juicio se sintieron extrañas, como si el tiempo avanzara en cámara lenta. Querétaro volvió a su ritmo normal, los mercados bullían de vida, los niños jugaban en las plazas, las campanas de las iglesias repicaban los domingos. Pero para Mateo y para mí, el mundo nunca volvería a ser el mismo. Decidí cerrar la casa de Diego. No pude soportar volver a ese lugar que una vez estuvo lleno de risas y ahora era un cementerio de recuerdos rotos. Una tarde, regresé sola para recoger algunas pertenencias, las fotos familiares, el dibujo de Mateo en el refrigerador, la guitarra que Diego nunca terminó de aprender a tocar. Caminé por las habitaciones vacías, escuchando el eco de mis pasos, y cada rincón me susurraba momentos felices que ya no volverían. Tomé una última mirada a la sala. La mancha de café seco en el piso todavía estaba allí, un recuerdo imborrable del caos de aquella noche. Toqué la pared como si pudiera absorber las memorias que aún flotaban en el aire, y susurré una despedida silenciosa. Diego, tu hogar ahora vive en nuestros corazones. Con Mateo nos mudamos a mi pequeño pueblo.
donde las calles polvorientas y las casas con techos de teja guardan la tranquilidad de otra época. Lo inscribí en terapia psicológica, con la esperanza de que las heridas invisibles en su corazón pudieran sanar poco a poco. Las primeras sesiones fueron difíciles. Mateo guardaba silencio, pero dibujaba mucho. En sus dibujos aparecían árboles enormes, cielos abiertos y un niño abrazado a su padre. Por las noches, adoptamos una nueva rutina. Después de la cena, me siento con Mateo junto a la ventana y le cuento historias de su papá. Como de niño construyó una cometa imposible, como de adolescente se disfrazó de mariachi para hacerme reír, como de adulto trabajaba horas extras solo para poder comprarle un regalo de cumpleaños. Mientras hablo, lo veo relajarse poco a poco, sus ojos brillando de nuevo, aunque tímidamente. Una noche, mientras las luciérnagas parpadeaban en el patio, Mateo me preguntó en voz baja: «Abue, ¿tú crees que papá nos puede ver?». Le acaricié el cabello, conteniendo las lágrimas. «Sí, mi niño. Y creo que está orgulloso de ti, de lo valiente que has sido». Esa respuesta pareció darle un poco de paz. Lo vi cerrar los ojos y quedarse dormido con el oso de peluche en brazos, mientras la luna bañaba la habitación con una luz suave. Los vecinos del pueblo comenzaron a visitarnos. Traían canastas de pan dulce, flores del jardín, palabras de consuelo. Algunos lloraban conmigo al recordar a Diego, otros compartían historias de pérdidas similares. Sus gestos amables me recordaron que, incluso en medio de la tragedia, la comunidad puede sostenernos. Un domingo, después de misa, doña Rosa, mi vecina de toda la vida, me abrazó con fuerza. «Mariana», dijo con voz entrecortada, «tu fortaleza nos ha enseñado a todos algo importante, que no hay dolor que pueda borrar el amor verdadero». Sus palabras me calaron hondo. Comprendí que, aunque el dolor nunca desaparece por completo, puede transformarse en algo más grande, en un recordatorio de cuidar lo que amamos antes de que sea demasiado tarde. Mateo comenzó a reír de nuevo con pequeños destellos. La primera vez fue cuando un perrito callejero lo siguió hasta casa, moviendo la cola con insistencia. La segunda, cuando traté de preparar pastel de elote y lo quemé tanto que la cocina se llenó de humo. Su risa, aunque tímida, sonó como música después de tantas semanas de silencio. Una noche, mientras el viento mecía suavemente las cortinas, me senté sola junto a la ventana. Miré al cielo estrellado y hablé en voz baja. «Diego, ya se hizo justicia. Pero más allá de eso, quiero que sepas que tu hijo va a estar bien. Yo cuidaré de él con todo lo que tengo. Y aunque me duela cada día tu ausencia, te prometo que nuestro amor por ti será su guía». Tomé un sorbo de café, cerré los ojos y dejé que el murmullo de los grillos llenara el silencio. La vida, con toda su crueldad y belleza, seguía adelante. Y yo, rota pero aún de pie, seguiría adelante también, porque Mateo me necesitaba. El tiempo pasó y poco a poco, las heridas comenzaron a formar cicatrices. No eran invisibles ni indoloras, pero dejaron de sangrar. Mateo empezó a asistir a la escuela local, un edificio pequeño con paredes pintadas de colores vivos y un patio donde los niños jugaban a la pelota bajo el sol de Querétaro. La primera vez que lo dejé en la puerta, su mano se aferró a la mía un instante más de lo normal antes de soltarla. Le sonreí, intentando transmitirle seguridad. «Ve, mi niño. Papá estaría feliz de verte sonreír otra vez». Ese día, cuando lo recogí, llevaba una hoja de papel en la mano. Había dibujado un árbol enorme con dos figuras, un adulto y un niño, sentados bajo su sombra. Era el mismo dibujo que hacía semanas había hecho en el hospital, pero ahora el cielo del papel estaba lleno de estrellas brillantes y pequeños puntos amarillos que parecían luciérnagas. Cuando me lo entregó, vi un destello de orgullo en sus ojos. Por las tardes, comenzamos a trabajar juntos en un pequeño huerto detrás de la casa. Plantamos tomates, chiles y flores de cempasúchil.
La tierra bajo nuestras uñas y el olor a hierba fresca fueron sanando partes de nosotros que ni las palabras podían alcanzar. A veces, mientras Mateo cavaba pequeños hoyos con sus manos, levantaba la vista y me preguntaba cosas sobre su papá, qué música le gustaba, cómo aprendió a andar en bicicleta, si alguna vez tuvo miedo. Cada respuesta que le daba parecía construir un puente invisible entre su corazón y el recuerdo de Diego. Un sábado por la tarde, mientras el cielo se teñía de naranja, doña Rosa vino de visita con una olla de pozole. Nos sentamos en el patio, los tres compartiendo comida y risas suaves. Por un momento, el mundo pareció amable otra vez. Mariana, dijo Rosa, tocando mi hombro, eres un ejemplo para todos nosotros. No cualquiera enfrenta la oscuridad con tanta dignidad. Sentí que las lágrimas querían asomar, pero las contuve, sonriendo apenas. No soy fuerte, Rosa, respondí. Solo hago lo que puedo para que Mateo tenga un futuro en el que creer. Al caer la noche, después de que Rosa se fue, Mateo y yo encendimos una pequeña fogata en el patio. El fuego crepitaba y las chispas subían hacia el cielo estrellado. Le conté una anécdota que Diego solía contar, cómo, de niño, trató de cazar luciérnagas en un frasco y terminó tropezando, cayendo en el lodo mientras yo lo regañaba por ensuciar su ropa nueva. Mateo se rió, y esa risa clara y sincera me atravesó como una corriente cálida. Cuando Mateo se quedó dormido en mi regazo, lo observé a la luz del fuego. En su rostro aún había tristeza, pero también había algo nuevo, una chispa de esperanza. Y en mi corazón un pensamiento comenzó a tomar forma: la tragedia nos había cambiado para siempre, pero no nos había destruido. Antes de apagar la fogata, miré hacia el cielo y hablé en voz baja, casi como un rezo. Diego, tu hijo está encontrando su sonrisa otra vez. Y yo sigo aquí, sosteniéndolo por los dos. Esa noche, mientras cerraba la puerta y el canto lejano de los grillos llenaba el aire, comprendí que esta historia, nuestra historia, no era solo de dolor, sino también de resiliencia. Era una lección amarga pero necesaria, incluso después de la traición y la pérdida. El amor puede renacer en los lugares más inesperados. Las estaciones comenzaron a cambiar y con ellas, también cambió la forma en que Mateo y yo enfrentábamos el mundo. Cuando llegó el Día de Muertos, el pueblo entero se llenó de colores vibrantes, cempasúchil cubriendo las calles, altares adornados con velas y fotografías, y el aroma dulce del pan de muerto flotando en el aire. Para nosotros, era un día cargado de significado. Mateo y yo pasamos la tarde preparando un pequeño altar en nuestra casa. Colocamos la foto de Diego en un marco de madera que él mismo había tallado años atrás. Encendí una vela y, con manos temblorosas, puse su guitarra apoyada en la pared junto al altar. Mateo, muy serio, acomodó su osito de peluche al lado de la foto. Para que papá lo vea, dijo en un susurro. Salimos al patio cuando anocheció y el pueblo parecía otro mundo, las velas iluminaban las calles, los niños corrían disfrazados y las familias compartían recuerdos entre risas y lágrimas. Caminamos hacia el panteón para dejar flores en la tumba de mis padres y, simbólicamente, para hablar con Diego. Allí, entre el murmullo de las oraciones y el sonido lejano de un mariachi tocando Amor Eterno, Mateo apretó mi mano. ¿Crees que papá nos escucha, abue? Preguntó. Me agaché para mirarlo a los ojos, que reflejaban la luz de las velas. Sí, mi niño. Esta es la noche en que todos los que amamos vuelven a visitarnos. Y estoy segura de que tu papá está aquí, orgulloso de ti. Nos quedamos en silencio, dejando que la brisa fresca llevara nuestras palabras al cielo. En ese momento, sentí algo extraño, una calma profunda, como si una parte de Diego realmente estuviera allí, acompañándonos. Los meses siguientes fueron un ejercicio constante de reconstrucción. Mateo empezó a hacer amigos en la escuela, aunque aún había días en que se despertaba llorando. Esos episodios se hicieron menos frecuentes.
Yo comencé a tejer otra vez para vender bufandas en el mercado, retomando una rutina que me conectaba con algo más grande que mi dolor. Una tarde, al volver de vender en el mercado, encontré a Mateo en el patio con un perrito callejero que lo seguía desde hacía días. El cachorro, un mestizo con orejas enormes y ojos alegres, movía la cola con entusiasmo. «Abue, ¿podemos quedárnoslo?», preguntó Mateo, su voz sonaba más viva que en semanas. Lo miré y vi en su rostro una chispa de ilusión que no veía desde antes de la tragedia. Sonreí. «Claro, mi niño. Pero tú te encargarás de darle de comer». Mateo asintió con entusiasmo y abrazó al cachorro, riendo. Esa risa llenó la casa como un soplo de aire fresco. El pequeño perro, al que Mateo llamó Lucy, se convirtió en parte de nuestra nueva familia. Su presencia trajo una energía diferente, lo veíamos correr por el patio, perseguir su propia cola, y de alguna manera nos recordaba que la vida, a pesar de todo, aún tenía momentos de belleza y alegría. Una noche de sábado, mientras cenábamos tamales en la cocina, Mateo levantó la vista y dijo de repente: «Abue, cuando sea grande quiero ayudar a otros niños que pasen por cosas feas, como yo». Me quedé sin palabras por un momento, sintiendo el orgullo hincharse en mi pecho. Le acaricié la mejilla y respondí: «Eso sería el mejor homenaje para tu papá, Mateo. Convertir tu dolor en algo bueno». Esa noche, mientras Lucy dormía a los pies de la cama y Mateo respiraba tranquilo a mi lado, miré por la ventana hacia el cielo estrellado. En ese silencio, sentí que una nueva etapa comenzaba para nosotros. No era el final de la tristeza, pero sí el comienzo de algo distinto, una vida en la que el amor sobrevivía incluso a la oscuridad más profunda. Los primeros meses del nuevo año trajeron consigo un aire distinto, más ligero. El pueblo volvía a llenarse de fiestas patronales, mercados llenos de risas y el aroma de antojitos mexicanos que impregnaban las calles. Poco a poco, Mateo comenzó a integrarse, jugaba fútbol en la plaza con otros niños y hasta se animaba a contar pequeños chistes en clase, algo que su maestra mencionó con una sonrisa cuando me encontré con ella en el mercado. Una tarde, mientras doblaba ropa en el patio, escuché su risa clara venir del jardín. Me asomé y lo vi corriendo con Lucy, el cachorro, mientras una nube de polvo y hojas secas giraba a su alrededor. Por un momento, la escena me pareció tan normal, tan parecida a los días antes de la tragedia, que sentí un nudo en la garganta. «Abue, mira», gritó Mateo, sosteniendo un palo como si fuera una espada. «Lucy es mi escudero. Vamos a proteger el castillo». Reí suavemente, sintiendo un calor reconfortante en el pecho. «Entonces yo seré la reina», le respondí. «Y mi deber es vigilar que los caballeros se porten bien». Esa noche, mientras cenábamos sopa de fideos, Mateo se puso serio de repente. «Abue, a veces todavía extraño a mamá. Pero también la odio un poquito». Dejé la cuchara en la mesa, sorprendida por su sinceridad. Me acerqué a él y le acaricié el cabello. «Es normal sentir las dos cosas, Mateo. Nadie te puede decir cómo debes sentirte. Lo importante es que no dejes que ese odio te haga daño». Él asintió despacio, bajando la mirada. Los días continuaron, y una tarde de domingo llegó una invitación inesperada. La psicóloga del hospital, quien había seguido el progreso de Mateo, me pidió que hablara en una pequeña reunión comunitaria para otras familias que habían sufrido pérdidas. Dudé al principio, no me consideraba una oradora, pero acepté. Cuando llegó el día, el salón comunitario estaba decorado con flores de papel y sillas sencillas. Había unas 15 personas, todas con miradas cansadas pero atentas. Tomé aire y comencé. «Buenas tardes. Me llamo Mariana Salgado y hace unos meses mi vida cambió para siempre. Perdí a mi hijo Diego de la manera más cruel.
Pero estoy aquí para decirles que, aunque el dolor nunca desaparece por completo, se transforma, y el amor que sentimos por quienes se han ido puede sostenernos. Conté nuestra historia, la desaparición, el miedo, el juicio, la lenta reconstrucción. No omití las lágrimas, ni el rencor, ni el vacío. Pero también hablé de los pequeños momentos, la risa de Mateo persiguiendo a Lucy, las visitas de los vecinos, la luz dorada sobre las montañas al atardecer. Al terminar, un silencio pesado llenó la sala, seguido de aplausos suaves. Una mujer mayor se acercó, con lágrimas en los ojos, y me abrazó. «Gracias», me dijo. Hoy necesitaba escuchar que el amor puede renacer. Cuando regresé a casa esa noche, Mateo estaba esperándome despierto, sentado en el porche con Lucy a su lado. «¿Cómo te fue, abue?», preguntó. Lo abracé, sintiendo su calor y su fragilidad. «Bien, mi niño». Conté nuestra historia, y creo que ayudó a alguien. El cielo estaba cubierto de estrellas brillantes. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el dolor en mi pecho había perdido un poco de peso. Sabía que el camino aún sería largo, pero también supe, en ese momento, que Diego seguiría vivo en cada palabra, cada dibujo de Mateo, cada acto de bondad que el mundo nos ofreciera. La primavera llegó, trayendo con ella el aroma de las jacarandas en flor y el canto insistente de los pájaros en las mañanas. El pueblo parecía más vivo, y esa vitalidad empezó a filtrarse lentamente en nuestra casa también. Mateo había recuperado parte de su risa, aunque todavía había noches en las que despertaba sobresaltado. Cuando eso sucedía, me levantaba, lo abrazaba y le susurraba historias sobre su papá hasta que volvía a dormirse. Una tarde, mientras él dibujaba en la mesa del patio, lo observé en silencio. Sus manos pequeñas se movían con cuidado sobre el papel, y en su rostro había concentración y un leve gesto de paz. Cuando terminó, me mostró su dibujo, un gran árbol frondoso bajo el cual estaban 3 figuras de palitos, un adulto, un niño y un perrito, todos tomados de la mano. «Ahora somos nosotros», dijo, con una sonrisa tímida. «Tú, yo y Lucy. Y papá está en el cielo, pero siempre con nosotros». Mis ojos se llenaron de lágrimas, y lo abracé. Poco después, llegó el festival escolar. Mateo estaba nervioso, porque debía leer un poema frente a todos los padres. Lo ayudé a practicar durante semanas, corrigiendo su pronunciación y animándolo cuando su voz titubeaba. El día del festival, cuando subió al escenario, supe que Diego estaría orgulloso. Su voz, aunque temblorosa al principio, fue ganando fuerza, y al terminar, los aplausos llenaron el patio de la escuela. Mateo buscó mi mirada entre el público y levantó el pulgar, sonriendo. Esa noche celebramos con tacos en la pequeña taquería del pueblo. Lucy nos esperaba en casa, moviendo la cola con tanta emoción que casi tira la silla del patio. Entre risas, supe que esos pequeños momentos eran los que estaban reconstruyendo nuestra vida pedazo a pedazo. Sin embargo, aún había días difíciles. Una mañana, al ordenar una caja vieja en el armario, encontré una foto de Araceli y Diego en una fiesta, antes de que todo se rompiera. Sus sonrisas eran genuinas, sus manos entrelazadas. La imagen me atravesó como un cuchillo, me recordó que nadie nace malvado, que las circunstancias, las decisiones y las sombras internas pueden torcer un corazón. Guardé la foto de nuevo, no para olvidar, sino para recordarme que el rencor no debía consumirnos. Mateo seguía yendo a terapia, y su psicóloga me dijo que estaba progresando, es un niño fuerte, pero su fortaleza viene de ti, comentó un día. Esas palabras me sorprendieron. Nunca me había considerado fuerte, solo una madre y una abuela haciendo lo que debe. Pero tal vez, pensé, la fortaleza no siempre se siente como algo heroico. A veces es simplemente levantarse cada mañana y seguir adelante. Los vecinos comenzaron a invitarme más a menudo a pequeñas reuniones.
Una noche, durante una tertulia en casa de doña Rosa, compartí por primera vez una carcajada sincera en mucho tiempo. Hablar de otras cosas, reír sin culpa, me hizo darme cuenta de que la vida no solo era duelo. Al volver a casa esa noche, Mateo dormía profundamente en su cama, con Lucy acurrucado a sus pies. Me senté en la mecedora del porche, mirando el cielo estrellado. Cerré los ojos y hablé en voz baja, como si Diego pudiera escucharme. No sé si estoy haciéndolo bien, hijo, pero cada paso lo doy pensando en lo que te habría gustado para Mateo. Gracias por darme la fuerza que a veces no creo tener. El viento sopló suavemente, agitando las hojas de las jacarandas, y sentí una paz momentánea. Era como si el universo, en su inmensidad, susurrara que, aunque el dolor deja cicatrices profundas, el amor siempre encuentra la manera de brotar de nuevo. El verano llegó, trayendo tardes largas y el sonido de los grillos que llenaban el aire caliente. Para Mateo y para mí, esa estación se convirtió en una especie de renacimiento. Los días ya no eran solo supervivencia, poco a poco comenzaban a ser días vividos de verdad. Mateo había hecho nuevos amigos en la escuela, y un sábado me pidió permiso para invitar a 2 de ellos a jugar en el patio. Verlos correr descalzos por el pasto, reír hasta perder el aliento y compartir helados de limón bajo el sol, me devolvió una parte de la esperanza que creía perdida. Mientras los observaba, pensé en Diego, habría estado orgulloso de ver a su hijo recuperando su infancia. Por las noches, nuestra rutina de historias continuaba. Una de esas noches, mientras Lucy dormía hecho un ovillo a nuestros pies, Mateo me pidió algo inesperado. «Abue, ¿me cuentas una historia de cuando tú eras niña?» «Una feliz». Me sorprendió la petición. Sonreí y le hablé de los días en que mi padre me llevaba a las ferias del pueblo, donde ganaba muñecas de trapo en las rifas y bailábamos bajo las luces de colores. Mateo me escuchó con atención, los ojos brillando en la penumbra. «Ojalá hubiera conocido a tu papá», dijo con voz baja. «De alguna manera, lo hiciste», respondí. «Vive en estas historias, igual que tu papá vive en las tuyas». Esa misma semana, doña Rosa vino a invitarme a ayudar en la organización de la kermés parroquial. Dudé, pero acepté. Preparé tamales para vender y entre las risas y las conversaciones con las otras mujeres del pueblo, sentí algo que hacía mucho no sentía: pertenencia. La música del mariachi sonaba de fondo mientras los niños corrían entre los puestos de juegos. En un momento, Mateo se subió a un pequeño escenario improvisado para participar en un concurso de canto. Aunque su voz temblaba al principio, terminó su canción con una nota clara y firme. Los aplausos llenaron el aire, y cuando corrió hacia mí, lo abracé con lágrimas en los ojos. «Papá estaría tan orgulloso de ti, Mateo», susurré. Él me devolvió una sonrisa tímida, pero sus ojos brillaban. Las tardes de verano nos regalaban cielos encendidos de naranja y púrpura. A veces, después de cenar, nos sentábamos en el porche, Lucy dormido a nuestros pies, y mirábamos las estrellas. Era en esos momentos, cuando el viento traía el olor a tierra caliente y a tortillas recién hechas, que sentía a Diego más cerca. Una tarde, al ordenar unos viejos cajones, encontré un cuaderno de Diego. En sus páginas había letras de canciones que nunca terminó, dibujos de Mateo cuando era bebé, y una nota que me hizo llorar. «Si algún día me falta el aliento, quiero que mi hijo crezca sabiendo que lo amé con todo mi ser. Y que mi mamá es la mujer más fuerte que conozco». Abracé el cuaderno contra mi pecho, dejando que las lágrimas cayeran sin intentar detenerlas. Era como si Diego me hablara desde el pasado, recordándome que, incluso en la ausencia, su amor seguía guiándonos. Esa noche, cuando Mateo ya dormía, salí al patio y encendí una vela. Miré el cielo estrellado y hablé en voz baja. «Diego, tus palabras siguen aquí. Seguimos adelante, hijo. No dejaremos que el dolor sea lo único que nos defina».
El verano avanzaba, y aunque la herida seguía presente, ya no era una herida abierta. Era una cicatriz que contaba una historia de amor, pérdida y resiliencia. Cada risa de Mateo, cada ladrido de Lucy, cada tarde de trabajo en el huerto, era una prueba de que el amor, de alguna manera, siempre encuentra un camino para volver a florecer. El otoño trajo un aire fresco y cielos despejados que parecían invitar a respirar hondo y seguir adelante. Las jacarandas habían dejado atrás su explosión de flores, y las hojas secas cubrían el patio como una alfombra dorada. Mateo, ahora un poco más alto y con una sonrisa más frecuente, ayudaba a barrerlas con una escoba demasiado grande para él. Lucy corría alrededor, saltando sobre las hojas y haciendo que ambos riéramos. Una tarde de domingo, después de la misa, los vecinos organizaron un pequeño picnic en el cerro cercano. Doña Rosa nos convenció de ir. Mientras subíamos por el sendero, sentí la brisa en mi rostro y el calor del sol sobre mis hombros. Había pasado tanto tiempo desde que disfrutaba un día así que, por un momento, casi me sentí culpable por ser feliz. Pero al ver a Mateo corriendo delante de mí, riendo a carcajadas, comprendí que la felicidad no era traición al recuerdo de Diego, era un homenaje a su amor. En el picnic, varios vecinos se acercaron a saludarnos. Algunos me abrazaron, otros compartieron recuerdos de Diego. Entre las risas y las historias, escuché a una pareja joven hablar sobre cómo, después de ver lo que había pasado con nuestra familia, habían decidido cuidar mejor sus finanzas y su relación. Sus palabras me hicieron entender que, aunque nuestra tragedia fue devastadora, también había sembrado pequeñas semillas de reflexión y cambio en otros. Cuando el sol comenzó a ponerse detrás de las montañas, el cielo se tiñó de rosa y dorado. Me aparté un momento del grupo y miré el horizonte. Cerré los ojos y hablé en silencio. Diego, tu ausencia duele cada día. Pero gracias a ti, Mateo y yo encontramos la fuerza para seguir. No hay oscuridad que pueda apagar el amor que nos dejaste. Esa noche, en casa, mientras preparaba chocolate caliente, Mateo se acercó con su cuaderno de dibujo. Había hecho otra imagen, esta vez un árbol enorme bajo un cielo lleno de estrellas, y 3 figuras tomadas de la mano. En la esquina había escrito, para papá, que vive en el cielo. No pude evitar que las lágrimas brotaran. Lo abracé y le dije: Mateo, tu papá estaría orgulloso de este dibujo y de ti. Encendimos una vela junto a la ventana, como símbolo de que Diego siempre tendría un lugar en nuestro hogar. Mientras la llama titilaba suavemente, Lucy se acomodó a nuestros pies, y Mateo apoyó su cabeza en mi hombro. Afuera, el viento susurraba entre las hojas, llevando consigo un mensaje silencioso, que, incluso en medio de la pérdida, el amor puede renacer. Esa noche, antes de dormir, encendí la cámara y grabé un mensaje para mi canal de YouTube, Lágrimas y Secretos. Buenas noches a todos. Soy Mariana Salgado. Gracias por acompañarme en este viaje doloroso pero lleno de aprendizaje. Si llegaron hasta aquí, quiero que sepan que la vida puede rompernos, pero también puede mostrarnos que somos más fuertes de lo que creemos. Si mi historia puede ayudarles a abrazar más fuerte a sus seres queridos, entonces todo este dolor tendrá un sentido. Apagué la luz, besé a Mateo en la frente y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el peso en mi pecho era un poco más liviano. Nuestra historia no terminó con el juicio ni con el dolor, siguió adelante, tejida con esperanza, comunidad y el recuerdo eterno de Diego. Y mientras hubiera amor en nuestros corazones, nunca estaríamos realmente solos.